Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Bueno, es una palabra repetida cuando salimos fuera, pero muchísimas gracias por el cariño. Llevamos aquí un montón de tiempo hablando con los amigos de Puerto Llano. Estamos en Puerto Llano, en el mismo lugar, precisamente, Carmen. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, qué bien suena Puerto Llano, suena tremendo, madre mía. Suena tremendo. Un lugar precioso, el auditorio de Puerto Llano, donde precisamente hace no mucho tiempo don Pedro Almodóvar presentaba su película Volver, que nada es casualidad, en el fondo tenía que enraizarse en una tierra mágica, en una tierra donde hasta los aparecidos o aparecidas, aunque sean de carne y hueso, son posibles. Estamos muy contentos, son las 9:34, siempre en directo, La Nave del Misterio, Milenio 3, y hemos hablado de muchas cosas. Hemos recordado la Atalaya, hemos viajado por Fotos con Misterio, hemos conocido a jóvenes futuras promesas de la investigación como Javi Pérez Campos, nuestro querido compañero, que ahora le hemos dejado por ahí viendo los entresijos del programa con Javi Rodríguez, con toda la familia, para que vea cómo se hace la radio por dentro en la cadena SER. Y nos hemos encontrado con un edificio muy bonito, muy bien cuidado. Quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente que está trabajando en iluminación, en todas las parcelas, para que haya sido una noche mágica. Ahora hemos entrado con la luz encendida y hemos visto tanta gente. Y pues eso, que una vez más hay que dar las gracias. Pero empezamos, como debe ser, viajando en el tiempo y con la música. El maestro Javi Rodríguez. Yo me pongo mis cascos y caramba, escucho sonidos que me llevan a otro tiempo lejano. Por ejemplo, a 1348. Para mucha gente la fecha de la muerte negra, la peste. Para mucha gente la época en la que el ser humano se encontró de lleno con la cara del otro lado, de la muerte. Pero es muy curioso porque hasta entonces la tradición cristiana veía la muerte como algo, bueno, incomprensible. Pero en ese año la muerte vino a visitarles. Los enfermos, estamos viendo, Roberto Cuadrado es, bueno, el pequeño plus que tiene la gente que se viene a las salidas de Milenio. Ahora mismo hay un cuadro en la pantalla gigante de este auditorio de Puerto Llano. Yo recuerdo que lo descubrí cuando investigaba un viejo pueblo fantasma, Ochate, y me impresionó mucho, ¿no? Este dibujo, además, me acuerdo que me lo dio una persona que también hoy estará escuchando, Fernando Jiménez del Oso. Me enseñó este cuadro. Es la guadaña de la muerte segando un pueblo de vidas. Bueno, pues eso se vivió en Puerto Llano de una forma muy especial. Hoy en día la peste es un término, una palabra en una enciclopedia, algo perdido, algo que no tiene sentido. Pero ¿os imagináis, amigos de Puerto Llano, estas mismas calles, algunas casitas que quedarían prácticamente como una vieja aldea, y aquellos carromatos de muertos? Además, hay una cosa muy importante, clave. Hoy en día decimos peste o peste bubónica, una enfermedad contagiosa. Entonces no. Entonces era cólera divina, la venganza de Dios sobre unas poblaciones que se habían excedido en el pecado. Los enfermos no se sabía qué hacer con ellos. Cuando uno va a tratados de investigación sobre prevención de la peste, se encuentra con el horror directamente. Era el triunfo de la muerte sobre el ser humano. Y después del terror del año 1000, de esa frontera que indicaba que otro tiempo venía, donde millones de personas en el mundo pensaron que llegaba el tiempo de evaporarse, del fin del mundo directamente, llegó y no ocurrió nada. Parece ser que Dios había retrasado las manillas de su calendario hasta 1348. Cuenta la leyenda y la realidad y la medicina que no se sabía el origen de la peste negra. Los médicos, con sus rudimentarios sistemas, evidentemente podían horadar las carnes, pero ¿dónde estaba el mal? El origen estaba ahí arriba, en el cielo. Habíamos desobedecido los mandamientos. Y hay que imaginarse a los enfermos y los sacerdotes rezando las últimas oraciones. Hay que imaginarse que muchas veces se creía en las apariciones del diablo que visitaba las casas donde el enfermo iba a caer. Hay que imaginarse aquellas piras de fuego donde los cuerpos eran carbonizados. Hay que imaginarse el aspecto de esas personas que no eran ni muertos ni vivos,
que eran recluidos en barrios enteros, como ocurrió aquí y en otros muchos sitios. Barrios enteros, zonas enteras, donde incluso, como ocurrió en otros puntos de Castilla-La Mancha, se marcaba con una cruz roja el lugar donde había un afectado de ese mal divino, la peste. Y a la 1:38 creo que estamos viendo ya ese puertollano antiguo, que no es que se cebase especialmente la peste aquí con ellos, sino que en muchas más partes ocurrió. Y en esas pinturas que estamos viendo aquí en el auditorio de Puertollano, el arte es mágico. Yo intento y quiero que todos vosotros, los más de 1000 amigos que estamos aquí esta noche, entréis en esa coordenada. Hemos visto algunos grabados, enterramientos, la danza de la muerte. La muerte se había presentado. No es lo mismo ver una iglesia románica hoy con nuestros ojos, que están acostumbrados a internet o a las pantallas de ordenador, que verlas cuando no hay nada, ni siquiera luz eléctrica, por supuesto. Y uno entraba en esa iglesia y veía murales como los de la danza de la muerte, de esqueletos famélicos que revivían y que bailaban a un extraño son con los pocos que quedaban vivos. Todo eso era, en el fondo, el mundo de la peste negra. Los médicos investigaron, lo intentaron, pero al final se daban de bruces con un misterio. Bueno, al final todo pasó y el ser humano, como siempre ocurre, sobrevivió a esa maldición. Pero en Puertollano dicen que quedaron 13 personas, otros hablan de 13 familias, otros de 14. Hay quien incluso dice que ese número tiene algo de simbólico. Vamos a intentar descubrir qué pasó en esta ciudad y cómo de una tragedia terrible salió una fiesta, salió una celebración, salió un recuerdo. Es un caso único en el mundo, yo creo. Carmen, antes que nada, abrimos líneas, como siempre, porque habrá mucha gente que sea de Puertollano que esté fuera, o gente que vive aquí, o gente que tiene familiares y que también quiere contarnos sus cosas. Líneas abiertas. Líneas abiertas para todo el mundo. Solamente antes, Iker, una frase que yo creo que define lo que fue la peste en aquellos siglos. Los vivos apenas eran suficientes para enterrar a los muertos. Había más muertos que personas vivas después de esa tragedia, de esas pestes. Como siempre, líneas abiertas en el 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes. Que conocéis algún misterio de Puertollano, que queréis saludaros a los amigos que se encuentran en este pabellón, que queréis mostrarnos el lado oculto de alguna iglesia, también de algún enterramiento, de algún cementerio. 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Estamos viendo ahí la danza de la muerte en su plena expresión, ¿no? Los cadáveres salían de sus tumbas o se cobraban su venganza. Y el ser humano, como hoy en el año 2006, lo hablábamos antes con todos estos amigos, tampoco sabe qué viene después. Nos puede producir desesperanza o nos puede producir, ¿por qué no?, fascinación. Seguramente se habrá otra aventura, pero en Puertollano eso tuvo que ser un drama tremendo, un pueblo prácticamente aniquilado por ese mal. Tengo un nombre apuntado aquí con mi rotulador, dice Benjamín Hernández. Es una persona que trabaja, que es de nuestra casa, de la cadena SER de Radio Puertollano, que conoce bien todos los entresijos y que yo quiero que sea nuestro cicerone, como él dice, radiofónico esta noche, y que sea nuestro apoyo constante, porque él, por pasión y por oficio, ha tenido que cantar y contar las cosas que ocurrían aquí. Y hay tantas que se pueden contar que sé que muchos amigos de toda España iban a conocer esta ciudad con otros ojos. Pido un aplauso. Benjamín Hernández, que emerja de entre las sombras. Pues son esos periodistas y cronistas que hacen su labor con esfuerzo, ¿no? Y de los que hay que decir, muchas veces nosotros luego nos nutrimos, ¿no? Porque ellos son los que dan la primera noticia, la primera espita. El mérito es suyo. Ocurre algo, como luego vamos a hablar de aquellas bolas de fuego o meteoritos, nos van a hablar de lluvias extraordinarias que también ocurrieron, nos van a hablar de aparecidas. Alberto Granados debe andar rondando, luego le preguntamos por dónde. Pero lo cierto y verdad es que es un lujo, ¿no?, encontrarse con periodistas que lo viven tan intensamente. Benjamín, amigo, buenas madrugadas. Muy buenas noches a todos y bueno, es un placer para nosotros tenerte aquí, hacer de cicerones y efectivamente recordar esa terrible plaga, ese castigo divino, como se entendía en Puertollano, y esas 13 familias, número mágico, número mítico, que
a cambio de salvarse, que pidiendo a la Santísima Virgen María de Gracia que les salvara, hacen un voto: dar de comer a los pobres y comer con ellos, todos juntos. Eso se llama hacer un voto. Sí, hacer un voto es jurar todos juntos. Imagínate los cabezas de esas familias, Iker, en una explanada donde habían enterrado a los muertos, justo en el Puerto Llano, en esa entrada entre las montañas mágicas de Santa Ana y San Sebastián, donde enterraban a los muertos para evitar, como que hicieran de barrera protectora, que por ese Puerto Llano no entrara de nuevo la peste, y allí jurar sobre los huesos, las cenizas, la cal viva que cubría a los puertollanenses de aquella época, pues jurar que darían de comer al hambriento por lo menos una vez, haciendo un esfuerzo colectivo, y que lo perpetuarían hasta la eternidad. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Pues bueno, es la voz de este lugar, de esta ciudad que nos ha cogido con los brazos abiertos, viajando en el tiempo. ¿Cómo es posible que una tragedia de este tipo, una tragedia donde además, fijaos que nos acercamos ya al 1 de noviembre, ¿verdad?, esa fecha también clave y mágica, hay teorías de antropólogos, de historiadores, que dicen, bueno, claro que viene de muy antiguo esa fiesta de los difuntos, pero hay muchos que piensan que en realidad nace de las secuelas de la peste negra, de esas hogueras para purificar los cuerpos o para quemar los de los difuntos, y que a raíz de eso queda a perpetuidad una forma de acordarse de los que ya se marcharon, de acordarse de los que ya se fueron, de los que ya no están. Y entonces cada 1 de noviembre iba viendo su pequeño lamparil, su pequeño candil, su pequeña historia recordatoria de aquellos que se marcharon. Pero hay una cosa muy interesante, Benjamín, y es que ¿cómo es posible que toda esa tragedia se vuelque en una fiesta que todavía continúa? Hablamos de 700 años prácticamente, y a día de hoy se sigue haciendo, que es igual la gente del resto de España no lo sabe. Claro, se sigue haciendo, es una fiesta de interés turístico regional, pero además, sobre todo para la gente que la conoce, es un momento mágico. Eso de ver a la gente que todavía en la octava de la Ascensión se reúne en torno a la iglesia de la Virgen de Gracia, en donde estaban enterrados los primeros, aquellos que se murieron, y así lo dicen los historiadores, que luego cuando llega la peste en 1486, de repente no pasa prácticamente nada en Puerto Llano, y ahí hacen el voto: no solamente vamos a dar de comer a la gente, sino que aquí, sobre los huesos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros familiares, vamos a levantar la ermita de la Virgen de Gracia. Y hasta hoy, hasta el pasado 1 de junio, se ha cumplido el voto, y esperamos seguir cumpliéndolo todos con la salud necesaria. ¿Hay una fecha concreta? ¿Hay una fecha donde esto se realiza todavía hoy? Es variable en torno a la Semana Santa, según cae la luna llena de la primavera, luego ya según caen los días festivos de la Ascensión, a los 8 días, un jueves mágico, es cuando se celebra el Santo Voto. Quiero que me cuentes incluso en qué consiste, para que la gente, oye, un día se pase por aquí, ¿verdad, Carmen? Estarán conozca. invitados, aunque no sean de Puerto Llano. Todos ¿Ah, sí? los transeúntes, es un voto sagrado, así que todos los que vengan aquí tienen derecho a participar en esa comida colectiva. Pues no conozco yo una historia parecida, una comida votiva de este tipo, no la conozco en otros puntos de España, quizá la haya y nos lo pueden contar. Pero antes de que me cuentes algunas anécdotas que sobrecogen el alma, como la de algún criado que despreció ese voto, que se rió, como tantas veces, ¿verdad, Benjamín? Se ríen de estos temas mucha gente, una mueca de incredulidad. Bueno, eso pasó hace un tiempo y quiero que me cuentes esa historia porque es preciosa. Pero antes me gustaría, Carmen, Alberto Granados lo debemos tener por algún sitio, ¿no? Sí, ya creo que nos está escuchando. No sé desde qué lugar, porque con Alberto nunca sabe dónde puede estar, dónde puede aparecer. Alberto, ¿nos oyes? Os escucho perfectamente. No sé si a vosotros os llega también el sonido de la lluvia, esa lluvia que está pegando fuerte en esta noche. Me encuentro ahora mismo en un barrio que antiguamente estuvo muy poblado, el barrio de Asdrúbal, y es un barrio pues en el que ahora tan solo queda una sola familia que mantiene esta ermita de Santa Bárbara, que se llena una vez al año de devotos. El 4 de diciembre sacan esa imagen de la Virgen, ¿no?, esa patrona de los mineros, en un sitio en el que nos encontramos cargado de historia y cargados de leyendas y de cosas curiosas, ¿no? Nos tendríamos que remontar
prácticamente al siglo XVI, XV-XVI, donde hay historias de la Inquisición. Se habla de historias de brujas que fueron aquí ajusticiadas. Incluso se dice que se llegó a quemar alguna que otra bruja, ¿no? Justo donde estás tú, eso que no hay tantas brujas como parece que se quemaron en España, pero ahí sí. Aquí se habla que se quemaron, que hubo algunos juicios, pero fíjate, curiosamente, aquí había muchas disputas familiares, había un río que pasa por aquí muy cerca, había molinos de agua, y se habla que en esas disputas familiares, entre esas denuncias entre unos vecinos y otros, era lo que producía que al final esas denuncias a la Inquisición partieran por parte de uno o de otro vecino, pues con intención de quedarse con las tierras o con los molinos de los vecinos, ¿no? Pero parece que el lugar exacto de esa iglesia, Benjamín, tú nos comentabas que era muy especial, muy gráfica, ¿no? Es una iglesia que está justamente encima de la veta principal de carbón que hay en la cuenca hullera de Puerto Llano Peñarroya. O sea, es un enclave verdaderamente mágico que tiene además una energía extraordinaria que se capta y sobre todo que ahora queda por esa tristeza, ¿no?, de un barrio minero tan populoso, tan animado, con las casas de los obreros, con las casas de los ingenieros, de los jefes de la mina, y que ahora mismo está abandonado, está rodeado por dos hoyos enormes de 300 metros de profundidad, donde se sigue desarrollando la minería en Puerto Llano, esta vez a cielo abierto, no en las galerías profundas como antiguamente se hacían, con el castillete de Asdrúbal todavía allí en lo alto enseñoreándose, una verdadera mezcla de sensaciones, de pena y de alegría. Y además una iglesia pues que está justo al lado de los Jailén, del río Jailén, donde estaban los batanes y donde alguna pobre desdichada fue quemada no por brujas sino por tener un molino. De todas formas, da la impresión que aquí también se cumple eso de arqueología, yacimientos arqueológicos, yacimientos de pobladores muy antiguos, estatuas o figurillas funerarias, y luego fenómenos, como tú decías, de energía o fenómenos curiosos. Pero, Alberto, para toda la gente que nos escucha, los 800.000 amigos de esta gran familia, ¿impresiona o llama la atención esa iglesia? ¿Es una iglesia que se puede contar con palabras? Pues mira, es una ermita pequeña con varias imágenes. Nos la ha abierto para nosotros, fíjate, en medio de la noche, Clara, que es pues una de las personas que aquí vive, de la única familia que queda en este sitio, muy temerosa de que cuando ella se vaya, pues pensar qué va a ocurrir con esta ermita, quién va a cuidar. Y me decía, fíjate, una cosa muy curiosa, ¿no? Ella dice, a veces miro a la Virgen, dice, y la veo con cara triste, ¿no? La verdad es que impresiona, aquí en la oscuridad, en el silencio de la noche, esta ermita casi perdida, ¿no? Una ermita casi solitaria en un lugar tan populoso como es este, pero es que encima había leyendas. Precisamente hace bien poquito estábamos investigando el tema de los Cristos extraños, ¿verdad, Carmen? Cristos como el de Palencia, el de Burgos, el de Orense, el de Limpias, que tienen sus milagros, sus historias, sus apariciones extrañas. Nadie sabe a qué mano pertenecen, todos son del siglo XIV. Algunos de ellos, no lo decimos nosotros, lo dijeron en diversos estudios, como el de Carlos Pascual, hablaba de que eran momias humanas reutilizadas como Cristo yacente. Es decir, unas historias alucinantes de unas figuras que tú las mirabas e impresionaban lo suyo. Que fueron encontradas además en casi todas, en el mar, con extrañas todas luminarias. En el mar, los 4 Cristos. Que llevaban los barcos hasta esas luminarias que parecían estar flotando encima de las aguas y justamente encontraban esas figuras dentro, esos Cristos yacentes. Hay 4 Cristos en España, Finisterre, Orense, Burgos, Palencia, que se encontraron en el mar, que vienen, dicen, de Centro Europa. Invitamos, por supuesto, a que la gente descubra esos sitios, que cuando uno va a los legajos de la descripción concreta se encuentra con que todos hablan de una aparición en el mar envuelta en luz, y todos ellos tienen un aspecto humano tremendo, impresionante. Y cuando uno va, con su fe o sin fe, pero cuando va delante de esa figura, se impresiona tremendamente, se impresiona muchísimo, porque algunos dicen crece el pelo, parece que tienen piel, le crecen las uñas, hay muchas cosas se extrañas. Mueven. Bueno, pues en esa ermita había la historia, Benjamín, de un Cristo que no quizá fuera tan tenebroso como esto que estamos contando, pero que se movió o pasó algo. Sí, además pasó un gran susto la gente, porque en una de las cosas que en una de las misas que se hacían para Santa Bárbara, entró una corriente de aire
Y el Cristo... Así como la que tenemos por aquí detrás, donde digo la lluvia, por cierto. Y el Cristo se dio la vuelta, aunque imagínate tú con lo miedosa que es la gente en ese aspecto, imagínate cómo se quedó estupefacta por aquello. Pero bueno, la verdad es que se colocó bien y no pasó nada. Pero fue curioso porque ahí siempre hay formas de asustarte, ¿no? Por parte de la naturaleza o de otra cosa que es más allá de lo natural. Bueno, el famoso Cristo de Palencia, lo comentábamos hace bien poco, encontramos los legajos del año 1666, que también uno piensa, vaya año, para que pase algo esto, 1666, y las monjitas de las clarisas de Palencia obligaron a lo que era primero los jesuitas e incluso intervención de la Inquisición para saber por qué ese Cristo se movía. Bueno, creemos, no adelanto nada, que hemos descubierto por qué ese Cristo se movía. Aunque eso ya lo contaremos algún día. El Cristo de Palencia, al que Unamuno dijo, este Cristo de mi tierra, que es tierra, porque es una imagen espectacular, terrible, tremenda, que te además sitúa con lo que llamaban Cristos de la peste, porque eran de esta época de la que estamos hablando, nada es casual. Cristos que no solo eran el sufrimiento de Cristo, sino que querían representar el sufrimiento del género humano. Porque además con decían llagas, que con algunos, bubas. eso es, tenían pues los típicos síntomas de la peste, ¿no? Esos ronchones negros, esas bubas sangrantes. Los propios Cristos. Y entonces por eso los llamaron a todos los de esa época, que además son precisamente los que son los más misteriosos, los Cristos de la peste. Bueno, pues hay muchas historias que contar, muchas, las de las luces, las del embozado, que también hubo en Puerto Llano un embozado. Luego contaremos lo que es el embozado. Muchísimas cosas, pero no me voy a resistir a que me cuentes, Benjamín, la historia de ese voto que hoy se sigue participando, que estamos todos invitados. Yo si puedo un día me paso, te lo aseguro. El año que viene tienes que me parece fabulosa la historia, cómo lo más negro se convierte en algo positivo. Bueno, pero hay alguien que desatendió, ¿no?, el voto y lo pagó caro. Esa es una historia curiosa, lo pagó caro, pero bueno, al final acabó bien, ¿eh? El Cristo de Medinaceli, mucha gente de Puerto Llano incluso no conoce la historia, los historiadores sí. El Cristo de Medinaceli aquí tiene una gran veneración, hay una imagen en la calle de las Cruces, y ese Cristo tiene una historia relacionada con el voto y una historia preciosa, ¿no? Porque resulta que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, solían venir los nobles a tomar las aguas a Puerto Llano, a beber nuestra agua agria, ferruginosa. Luego nos cuentas lo del agua agria, sí, también. Ayer la vimos, ¿eh? Qué curioso, además, cómo están incluso las botellas que va la gente a recoger completamente naranjas. Por cierto, de ese pequeño hierro. anexo, hay gente ya, mucha gente escribiendo, que no sé si es de Puerto Llano o quiere saber cosas. Muy rápido, Carmen, por lo menos para saber qué dicen a las 2 menos 4 minutos. Mira, por ejemplo, nos dicen que muchos habitantes de Puerto Llano fueron confinados en la cueva que está frente al lago. No sé si Benjamín sabrá. Hay unas cuevas en Puerto Llano, hay muchas cuevas. El subsuelo está ahora dado no solamente por las minas del carbón, que son producto humano, sino también por numerosas galerías y cuevas en las que ha vivido gente y en las que en tiempos de peste y del cólera, que también azotó la población, se confinaban a los enfermos. Otro amigo que nos dijo la peste vino de Asia cuando los mercaderes de las rutas de Oriente trajeron la rata negra y su terrible parásito, la pulga. Iker, hoy os habéis adentrado en el mayor miedo de la humanidad, la muerte. Un saludo a Puerto Llano y también a Zaragoza, nos dice Dani, que nos escribe desde allí, desde Zaragoza. Soy Daniel de Torremolinos. ¿Cómo se escucha la gente de Puerto Llano? Saludos a todos. Somos 7, estamos en una encrucijada en medio de un bosque. Da un poco de miedo, nos escribe Pitu desde Barcelona. Hola, soy de Puerto Llano. Quiero agradeceros el poder escucharos cada viernes mientras trabajo y también saludar a toda la gente que está hoy allí con vosotros. Bueno, 3 minutos de historia, o lo que nos dé tiempo. 3 minutos de historia. ¿Qué pasó? Bueno, pues los duques de Medinaceli vinieron también a cumplir la tradición de tomar el agua, y en aquel momento coincidió que uno de sus viajes se celebraba el voto. Ellos se quedaron a tomar el voto, y la duquesa pues se puso su mandil piadosamente a repartir el voto a los pobres y a los vecinos, y luego a comer con todos y a celebrar lo que era un acto de piedad y una fiesta también muy, muy importante. Bueno, pues el criado, el cochero de los duques de Medinaceli se quedó en la posada
Dijo que no le apetecía a él estar allí, que venía muy cansado del viaje, se quedó en una posada. ¿Despreció de alguna forma esa comida popular? Algo así se entendió después, porque al cabo de unos días de llegar a Madrid, a su palacio de la capital de España, el criado se siente mal. Empieza a enfermar, pero además gravemente. Llaman al médico de los duques de Medinaceli porque le querían mucho. Era un chico que había nacido en la casa al servicio de los señores, y le dicen que mire a su cochero. Y el médico no puede creerlo cuando descubre los bubones, las bubas de la peste negra. Era el siglo XVIII. Finales. Y era peste. Y era peste, que era algo que el médico no podía concebir. Peste negra, como un recuerdo de aquellas 13 personas o aquellas 13 familias. Una historia tremenda, constatada, registrada, investigada. Su final, ¿cuál fue? ¿El del resto de enfermos de peste negra? ¿Acabaron en un hoyo? No, porque los duques se afligieron mucho y mandaron a decir a Puerto Llano, pensaron... Dice, esto fue lo que se celebra en Puerto Llano con el voto, y pensaron en pedir algún remedio. Y el párroco les dijo, pues traed un poco de voto. Dice, pero es que eso se celebra una vez al año. Pero aquí hay la costumbre, ahora se congela, antes se secaba el pan del voto. Y le llevaron un trozo de ese pan, le hicieron unas sopas y el cochero sanó. Y por eso los duques de Medinaceli regalaron una réplica, una copia del Cristo de Medinaceli a Puerto Llano. Estoy quedando, que no hay trampa ni cartón, con la misma cara de embobado que se me queda en el programa de tele. Que me dicen que no ponga esa cara, pero yo escuchando esto me quedo así. Muchas más historias. El embozado, el titular, se investiga la posible caída de un meteorito en la barriada de Asdrúbal. Vamos a ver fotografías de ese campo quemado. ¿Qué pasó con compañeros de la prensa? Seguimos aquí en Puerto Llano. 2:07. Estoy aquí, ahora sí, envuelto de papeles, de recortes de prensa. Estamos en el auditorio de Puerto Llano, haciendo el programa en vivo, como siempre. La nave del misterio ha tenido bien aterrizar en estos lares, donde nos han acogido como en casa, y la sensación que tenemos es que quedan muchos misterios por resolver. Tantos que harían falta más de un programa, desde luego. Titulares del tipo: agencias nacionales o periódicos como El País, hablo a nivel de toda España. Dice EFE, 28 de enero del 2003, investigan un incendio en Ciudad Real provocado aparentemente por un objeto caído del cielo. Hablan de Policía Local, Policía Nacional de Puerto Llano. Más titulares: un pequeño meteorito se desintegra sobre la zona de Andalucía como una brillante bola de fuego. Entre interrogantes: un meteorito en Puerto Llano. José Carlos Sanz es el autor de esta crónica que tengo en las manos, que he tenido a bien cederme. Dice: estrellándose en las inmediaciones de la barriada de Asdrúbal, una bola de fuego atravesó el cielo de Puerto Llano. No fue un caso único. En otros puntos de España pasaron cosas parecidas. Es un expediente X en el punto de vista de que intervino la Policía Nacional, Policía Local, Policía Científica, y sobre todo porque al final tampoco se sabe muy bien, como todos los temas interesantes, qué pasa y deja de pasar. Nos acompaña en esta mesa de amigos y en esta tertulia abierta, todo con gente de Puerto Llano, amigos que en diferentes medios ejercen la labor de informar. Concretamente, en la comarca de Puerto Llano, José Carlos Sanz, autor de estas letras. Bienvenido, buenas noches, amigo. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Me has dejado alucinado con toda la información que me has ido pasando. Ayer, ¿te acuerdas cuando hablábamos? Sí. Hombre, para la gente de Puerto Llano, inolvidable, imagino. Es el último caso extraño. ¿Mucha gente lo vio en el cielo antes de estrellarse este objeto? ¿O lo que fuera? Sí, digamos que fue lo más llamativo, desde la cantidad de gente que lo vio. De hecho, no sé si aquí en este auditorio habrá personas que fueron testigos presenciales. ¿Hubo gente que lo vio? ¿Alguien aquel fenómeno? ¿Seréis capaz de levantar la mano, por favor? Solo a ojo de buen cubero veo una mano valiente, como debe ser, por ahí. Varias. Dos, aquí delante. Sí. Por arriba. Bueno, intuyo manos, pero o sea, que hubo una parte de... Ahora no está muy bien. Intuyo manos, pero hay gente... Perfecto. Hay gente que lo vio. Lo vio 50 perfectamente. Personas en toda la sala de 1000. Apagamos de nuevo. Es decir, en este lugar, que estamos unos 1000 amigos, más o menos 50, aseguran que lo vieron, es que algo ocurrió, algo surcó el cielo, venía del cielo.
Sí, nosotros la noticia nos llega por la mañana a todos los medios locales, nos convocan en el barrio de Asdrúbal, concretamente en una zona, en unos cañaverales que están en esas inmediaciones, porque allí se detectó un incendio la noche anterior y bueno, pues nos citan allí a todos los medios locales porque está la policía científica, están las autoridades locales. Están tomando muestras para saber exactamente qué ha pasado, porque esa zona se ha incendiado. Te hablo de una extensión de terreno de unos 500 metros cuadrados o cosas así. ¿500 metros cuadrados calcinados? Sí, eso nos dijeron, aproximadamente. Entonces, lo curioso es que nosotros al llegar nos comentan que la noche anterior, a eso de las 9 y algo, alrededor de esa hora, muchos testigos presenciales, no solamente de aquí de Puerto Llano, sino de lo que era toda la provincia, vieron como surcaba el cielo una bola incandescente de colores. ¿Colores o un color solo o varios color colores? Verde, color naranja, no sé, la gente que lo vio incluso lo podría ratificar. Tú levantas el dedo. Sí, es que yo... Por cierto, luego me das la receta del voto, ¿eh? Sí, luego me lo dices al final del programa. Luego la damos. Yo es que lo vi. A las 9:10 aproximadamente, 9:15. ¿Tú viste el fenómeno en el cielo? Sí, lo vimos. Y además se lo llamé a algunos amigos míos para ver si, porque yo estaba sin coche ese día, digo, a ver si me pueden llevar para verlo. Y cuál no sería mi sorpresa cuando después de no poder ir yo personalmente, sí llegaron unos amigos míos, médicos y enfermeras de los hospitales y los ambulatorios de Puerto Llano, un grupo de 5 o 6, de barro hasta el cuello, porque se habían metido allí por el cañaveral y habían visto aquello de lo del incendio, un incendio que había de cañaverales, en enero además, con una humedad y un frío tan... A unos 3 kilómetros del núcleo central de Puerto Llano, ¿no? Exacto, más o menos. Es en la barriada de Asdrúbal, donde antes habéis comentado. Donde estaba Alberto antes, hace unos momentos. Exactamente, y como apunta Benjamín, lo que más sorprendía a los que llegábamos allí era la fecha, era enero, fue por la noche cuando se declaró el incendio. Y encima es una zona donde estaba pasando el río Jailén, o sea, una zona húmeda. Pero hubo compañeras, en este caso, que fueron por la noche y luego por la mañana. Tenemos con nosotros a otra compañera periodista, Pilar Casado, de la Tribuna. Paqui Casado. Paqui Casado. Estoy yo ya bien, con tantas historias. Es la redactora jefe del diario La Tribuna, edición de Puerto Llano. Perdóname, Paqui, yo que te he obligado prácticamente a la fuerza a subir aquí para contarnos. Yo no traía nada preparado, ¿eh? No, es que aquí no hay nada preparado, nada. Bueno, pero mi compañero por lo menos ha estado mirando la información. Pero de tú lo aquella viste, fecha y tal. ¿o llegaste allí? No, yo no lo llegué a ver. O sea, yo estuve allí cubriendo la información. ¿Qué te encontraste? Yo recuerdo que a mí me lo comentaron, fueron unas personas, unos sindicalistas que habían tenido una asamblea o algo ese día y lo habían visto. O sea, que además personas para mí pues totalmente fiables y recuerdo que fuimos por la mañana, efectivamente, entonces vimos todo aquello, estuvieron los bomberos también, porque como se había producido un incendio y estaba todo aquello húmedo, mojado, la policía científica estuvo dando vueltas. Recuerdo que un compañero de la COPE, pues nosotros también nos pusimos a buscar, claro, porque allí todo el mundo estaba buscando a ver si se veía algo, a ver si encontrábamos algo. ¿Pero qué buscabais? ¿Trozos de meteoro o algún no material? Sabíamos, no sabíamos qué podía haber allí. Entonces yo recuerdo que un compañero encontró un pájaro muerto, claro, todo el mundo ¡paf! A ver qué aquello habrá sido como consecuencia. Y también estuvimos, o sea, yo sí recuerdo que a mí me llamó la atención un trozo de metal fundido, o sea, era color, además lo tengo en casa todavía, ¿Trozo de metal fundido? Sí, como de plomo, y además es que lo enseñamos a la policía científica, no le dio demasiada importancia. Y bueno, pues yo me lo llevé a casa, y yo recuerdo que luego nuestra fotógrafo a mí me decía, Pilar, Paqui, que sepas que el meteorito te lo has llevado a tu casa. Bueno, pero era plomo. Sí, metal, bueno, color plomizo tampoco. Color plomizo. Plomo Tienes no. que mandarme una foto de eso, por favor. Sí, lo tengo en casa, o sea que lo tengo guardado. Y yo es que recuerdo que nuestra fotógrafo nos decía eso, dice, que tú te has llevado el meteorito que ha caído, ¿sabes? Paqui, una cosa importante, porque Dime. al mismo tiempo nuestro compañero Roberto está poniendo imágenes aquí en el auditorio del lugar de los hechos, de la huella, vamos a ir viendo la huella, una huella que tenía particularidades, no era un quemazón normal, ¿no? Exactamente. Yo creo que los que estuvimos allí, sobre todo los compañeros de los medios de comunicación, lo que más nos sorprendió era el estado en el que se encontraba aquello. Aquello no era fruto de un incendio normal, y explico por qué. Porque se veía claramente que los juncos estaban chamuscados en la parte superior
estaban todos tumbados en una misma dirección. ¿Todos en la misma dirección? Sí, en una dirección, como si algo hubiera pasado a toda pastilla por allí, o daba esa sensación. Y bueno, como digo, luego sí recuerdo que había incluso, Paqui me podrá corregir, recuerdo que había como canales, Sí. había como unos canales como si algo hubiera surcado por allí, y luego una parte central que era como un círculo o algo parecido, como si allí hubiera algo impactado. Sí, yo recuerdo que eso nos llamó también la atención a nosotros Sí. y preguntamos. Entonces nos dijeron, bueno, la explicación que nos dieron era que, bueno, pues con la maquinaria de los bomberos y tal, que pues eso se podía haber producido, o sea, pero tampoco tenía mucha lógica, sinceramente. No. Pero bueno, es la única explicación que nos pudieron dar. ¿Es el incendio más extraño que habéis cubierto en esta zona? O sea, Sí, el más claro. raro. Sí, sí, sí. Además- ¿Había alguna forma en la huella? Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que es los juncos por dentro, pero ¿eso tenía alguna forma en general o era algo irregular? Ya digo que los juncos se veían muchos tumbados en dirección norte, Sí. y luego en la zona central hemos visto la imagen, así como una zona circular, como una especie de círculo, como si algo hubiera impactado allí. Lo curioso en esta historia es que evidentemente, y lo dice la prensa, esto fue noticia nacional varios días, al final no se supo nada más, se buscaba un meteoro. O un meteoro que, como ocurrió, dicen, en Tunguska, en la famosa explosión de Tunguska, que sigue siendo hoy y ocurrió en 1908, la explosión más grande que ha habido sobre el planeta Tierra, cerca de la taiga siberiana, cuando algo estalla y millones de árboles quedan en la misma dirección. Mucha gente que vivía en esos pueblos cercano al río Yurkus se quemaron la cara, se quemaron las manos. Recuerdan un estruendo increíble que daban prácticamente 40 años para lanzarse la bomba de Hiroshima. Hay fotos de la expedición, si no recuerdo mal, de Leónidas Kulik en 1927, que llegan hasta allí y ven algo asombroso. A pequeña escala o pequeño nivel se encuentran cerca de Puerto Llano una explosión extraña. Si es un meteoro, que todo el mundo puede pensar, un meteoro, por no hablar de ovnis. O un rayos meteoro. en bola también dijeron. La Claro, prensa que podía quedaría ser. algo. Rayo en bola, que es una cosa muy extraña, nuestro compañero Florencio Rey de la cadena SER nos lo ha contado muchas veces, tan rara como un ovni o más, que a veces ocurre, un tipo de rayo que puede abrazar a una persona igual. Pero a mí me gustaría que luego sigamos hablando de este tema con vuestras opiniones, como testigos y como periodistas que habéis visto esto. Pero quiero escuchar, me pongo los cascos para escuchar a las 2:17 a un compañero que en aquella ocasión para Antena 3, hoy por fortuna para nosotros miembro de nuestra familia, Juan G. Vallejo, cubrió esa historia y descubrió algo que nunca se llegó a publicar y nunca se llegó a emitir. Y lo cuenta hoy aquí en Puerto Llano. Veremos si estamos de acuerdo o no. Creo que ahora estás en Galicia buscando historias de profanaciones bastante tenebrosas. Juan G. Vallejo, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, sí, que buenas madrugadas. ¿Cómo estáis por ahí? Hola, compañero. Pues estamos un montón de gente, cientos y cientos de amigos escuchándote muy atentamente. Tú viste esto, ¿no? ¿Qué recuerdas? Bueno, os cuento la historia brevemente y mi vivencia sobre aquel caso. Yo venía de Barcelona la misma mañana que os convocaron a los medios de allí. Yo regresaba de Barcelona a hacer una investigación cuando trabajaba en informativos en Antena 3, en concreto en el programa de Alerta 112, que ya desapareció, y me estaba esperando el director del programa en la puerta, serían como las 5 o 6 de la tarde que yo llegué, con un teletipo de Agencia F que decía algo así como: un ovni se ha estrellado en Puerto Llano, Ciudad Real. Claro, yo no daba crédito a aquello. Además, ya había abierto una investigación policial por parte de Policía Científica, que había tomado muestras con declaraciones que yo pude llegar a leer del jefe de bomberos de Puerto Llano, donde comentaba que el fuego era completamente anómalo, pues era una zona pantanosa, un cañaveral pantanoso, y la incandescencia no solamente estaba en las cañaveras, sino también al sacar, digamos, el junco, la parte de abajo de la raíz, estaba quemada. Entonces cogí una unidad móvil de La Antena raíz, 3. perdona, Juanje, estaba quemada por dentro. Estaba calcinada, pues sí. Las raíces estaban, yo arranqué varias, me las llevé a casa, en más, y estaban calcinadas también. Entonces, bien, yo llegué por la noche a Puerto Llano y quedé a la mañana siguiente con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Puerto Llano. Tuve una entrevista con él, fue sumamente amable conmigo. Él me decía que no tenía absolutamente ni idea de qué había pasado allí. Él me decía que si era posible que fuera algún objeto que se haya posado y luego haberse ido, un meteorito, y decía, un meteorito tiene que dejar cráter, ¿no? Que yo todavía en aquel momento no había visto aquella huella que me parecía, o que daba la sensación de ser increíble. Me acompaña una pareja de policía local hasta el lugar. Las imágenes, las fotografías que ahora mismo tenéis ahí son mías. Estuve ahí con un cámara que se llama Miguel Justa, y estuvimos, ya nos dejó la policía local allí, y yo estuve fotografiando con detalle la huella, que era impresionante. Se habló de entre 500 metros cuadrados y 1 hectárea también, era más o menos eso. Tenía una forma irregular,
efectivamente había ciertos canales por medio, las cañaveras estaban desde el carril que hay, los que habéis estado allí, hay un carril de tierra, a mano derecha hay una alambrada que no tenía absolutamente nada anómalo ni extraño de haber sufrido ninguna alta temperatura. En cambio, los cañaverales, siendo una zona pantanosa, sí había ardido. Estaban las cañaveras tumbadas en dirección norte, o sea, conforme tú llegas a ese carril de tierra, a la izquierda, estaban tumbadas todas en esa dirección. ¿A la izquierda? A la izquierda. Conforme entras al carril del barrio de Asdrúbal, el carril que llega al cañaveral, estaban a la izquierda tumbadas, ¿vale? Entonces, empiezo a entrevistar a diferente gente de Puerto Llano que efectivamente, sobre eso a las 9 de la noche más o menos, ven una bola de luz de color verde, me describen casi todos, enorme, que atraviesa el firmamento. Bien, sigo indagando la historia. La llamada de teléfono que hubo a Comisaría de Policía Nacional y a la que hizo que los bomberos fueran allí, Policía Nacional, fue de un policía nacional que trabaja en la Comisaría de Puerto Llano, que no me dejó entrevistarlo, porque él va en su coche y de repente al salir de una curva, él ve el bólido, como lo vio, no solamente se vio el bólido en Ciudad Real, pero luego lo que me dejó impactado es que ningún medio de comunicación siguiera la historia. El bólido no solamente se vio en Ciudad Real, se vio en toda la parte sur de Andalucía, más o menos hasta Málaga, en la costa del Levante español, toda la zona de Alicante y Murcia, y en el norte de Marruecos, norte de Argelia y mucho más. Y entonces Juanje, tú, cuando ya tenemos el mapa del caso, sí, algo se ha precipitado en el barrio de Asdrúbal, uno de los raros casos que ha habido de este tipo en España, hay que decirlo, de los raros casos que motiva una investigación de Policía Científica, Bomberos, Policía Nacional. Por cierto, que hay policías que están hoy en la Policía Local con Alberto Granados, con el que ahora contactaremos, igual alguno estuvo allí también y nos quiere contar algo. Cuando tú crees que es un pedazo de caso impresionante, tú me lo contabas, una huella de 500 metros, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues una cosa increíble que yo digo, vamos a ver. ¿Cómo es posible que hayan estado todos los medios de comunicación de España, haya salido en Televisión Castilla-La Mancha y nadie le haya preguntado a un pastor que vive 500 metros más allá de donde estaba la huella? Y entonces me fui por la tarde de nuevo a donde estaba la huella. Yo había llamado ya al Consejo Superior de Investigación y Ciencia y me habían dicho que el INTA, en la base que tiene en Arerosillo, Huelva, había fotografiado el bólido. El Instituto de Técnica Aeroespacial, Juan Jesús, el INTA, Instituto de Técnica Aeroespacial, Laboratorio de Arerosillo, había fotografiado el objeto que se dirigía a Puerto Llano. Efectivamente, porque resulta que el INTA tiene en Arerosillo, en Huelva, una cámara que cada 30 segundos fotografía el firmamento. Ahora mismo, esta noche, esa cámara está funcionando. Y cada 30 segundos fotografía el firmamento que hay encima de España. ¿Y qué se veía? Se veía una foto del firmamento de color negro, viéndose las estrellas y todo perfecto, y efectivamente un meteorito o algo, pero inmenso, vamos, inmenso. Ahí no se veía el color, la fotografía, te repito, que es en blanco y negro. Fui el primer periodista, y creo que el único de este país que la tuvo en la mano. Entrevisté al director del INTA y al chaval, que además era de Granada, que fue el que maneja esa cámara, el que la manejaba en el 2003, y me comentan que en contacto con diferentes institutos de astrofísica de Europa ya han determinado que eso que se ve en Ciudad Real, se ve, como repito, Alicante, Murcia, sur de España, tal, es un meteorito que por un efecto óptico ha caído en el norte de Argelia, pero en el mar. Entonces ¿qué se incendia en Puerto Llano si eso cae en Argelia? Supuestamente, según esa teoría. Es que cuando yo voy a ver al pastor que vive a 500 metros de la huella y le pregunto, digo, mire ¿usted ha oído algo o ha visto algo antes de ayer? Yo fui 2 días. Y me dice, sí he visto. Dice, mira, he visto a 3 o 4 chavales del barrio, de aquí cerca, que estaban con una bombona de gasolina y unos trapos pegándole fuego al cañaveral, y luego yo no sé por qué, como a las 11 de la noche, aquí empiezan a aparecer la policía, los bomberos, tal. A mí me dio tanto miedo que me encerré en la casa pensando que había sido un atentado de la ETA o algo así, y luego me dijeron que era un hombre. O sea, esto fue lo que me dijo el pastor. Podéis ir a verle, o sea, está una casita que hay, conforme te pones allí, es una casita que hay justo unos 500 metros a la izquierda donde quedó la huella. Bueno, ese es... Entonces tú, lógicamente, ese gran caso que crees que es impresionante, que a mí me parece un poco raro incluso, no es por nada, Juanje, la explicación, porque a los chavales, si es que son chavales, se les ocurre quemar el campo 500 metros justo el día que se ve eso. También es una macabra coincidencia o curiosa coincidencia.
sí. Y en un lugar húmedo. Tu opinión muy breve, porque ahora nuestros amigos van a poder replicar o comentar. Bueno, primero, de lo que dice Juan, que es su opinión, cuidado, a mí me parece muy difícil. Mi opinión, y sabes que yo siempre digo en estos temas, es que en el caso de Puerto Llano fue un meteorito que simplemente cae al norte de Argelia. Por casualidad, esa tarde unos chavales le meten fuego, efectivamente, una zona que es pantanosa, pero con gasolina y trapos, de forma que están gamberreando con las cañas. Efectivamente, las cañas están tumbadas en dirección norte, porque yo cuando hablo con los bomberos me dicen que llevan unas mangueras de gran potencia y tumban las cañaveras al apagarlas y dejan esos famosos caminos. La parte de en medio que hay, la huella, es simplemente porque el camión estaba ahí y los manguerazos de primeras van, o los que tienen más fuerza, de esa zona. Y el INTA, yo consigo la foto del INTA de ese bólido. Es más, llegué a entrevistar a gente en Puerto Llano que me dijo que había visto bolas de color entre azulado y rojo por la noche a ras de suelo, a las 11, 12 de la noche, que desde mi punto de vista no son más que las sirenas o las bolas, o las luces que lleva la Guardia Civil y los bomberos encima cuando llegan hasta allá. A mí se me niega cualquier entrevista con este Policía Nacional, que es el que llama a la comisaría diciendo que se ha estrellado el Omni. Incluso ya el jefe de bomberos tampoco quería hablar, porque la noticia del INTA creo que también les llegaría a ellos posiblemente. Hay una cosa importante, Juanje, que después, cuando tú quieres saber toda la verdad, si eso es así o no, nadie te concede entrevistas. Nadie. De policía, bomberos... Ni siquiera bomberos. Yo cogí en mis manos el parte de los bomberos, donde decía que era un fuego para ellos inexplicable. Eso lo tuve yo en mis manos. Pero Juanje, porque tampoco tenemos una recepción, lo dejamos ahí, tu exposición es clara, una conjunción de mala suerte, ¿no? De un acto vandálico o no vandálico, no sé, una quema de un campo, y un meteoro que cruzó España. No cruzó España, cayó al norte de Argelia, jamás llegó a España. Simplemente fue tan grande, de tales dimensiones, que se vio en esta parte de Europa. Nunca llegó a España ni tocó España, jamás. Esto ocurrió en enero del 2003 y queríamos tener la opinión para que siempre tengáis vosotros la vuestra, de nuestro compañero Juanje Vallejo, que yo os lo digo de corazón, él hubiera deseado fervientemente de que fuera algo inexplicable. Pero ahí está la historia, su opinión, ahora vamos a contrastarla con lo que vivió la gente aquí, a ras de tierra. Juanje, un abrazo muy fuerte, ya me contarás qué pasa por ahí en Galicia, que están profanando tumbas, hombre. Sí, ya, aquí también hay un culpable, pero bueno, hay temas de años atrás que están bien muy curiosos. Un abrazo fuerte, compañero. Un abrazo fuerte, Iker. 2:28, esta es la historia. Tenemos que ir muy rápido con Alberto Granados, que está en otro punto concreto, pero haya dejado la duda nuestro compañero Juanje Vallejo con esa larga crónica que nos ha hecho para que todos tengamos todos los datos. A mí me parece difícil la historia de el pastor dijo la verdad, no dijo la verdad. Suena un poco extraño, porque aquí nos comentaba que incluso vio cosas físicas. Es una opinión, la de Juanje Vallejo, que luego además no tuvo colaboración por parte de las autoridades para seguir. Oficialmente no se explicó. Esta fotografía sigue siendo un poco de secreto. El INTA dice lo que dice, pero nadie explicó fehacientemente este caso. Es más, cuando hemos revisado la prensa nadie lo explicó. ¿Os convence, no os convence esta historia? Para nada. Nosotros habíamos oído también esa versión y esa historia de los chavales, o sea, que habían se conocía intentado... aquí perfectamente. Sí, claro que sí. Y de este señor que vive allí en la barriada de las Rúbal, efectivamente, es que no tiene ni sentido ni lógica, porque lo primero es que es una zona húmeda. Los cañaverales es que estaban empapados de agua porque era invierno, o sea, eso no podía arder ni vamos, además, perdona que te interrumpa, los propios bomberos, la propia policía científica, cuando estuvo investigando el terreno, no encontró ningún tipo de material combustible ni explosivo. Es que hay una cosa importante, ese incendio. José Carlos, es que en este caso estuvo la policía científica. Sí, lo primero y estuvo cogiendo, yo recuerdo... Tenía que haber dicho ellos que era procreado o realizado. Sí, que fue... No, y en ningún momento nos dijeron que fue un incendio provocado. Para nada. Es decir, la respuesta tanto de la policía científica como bomberos era que no se lo explicaban. Sí. No sabía qué había pasado allí. Y oficialmente es la que queda hoy. Y las marcas de los camiones de los bomberos, desde luego, no dejan esas marcas en un cañaveral ni de asomo. Entonces, para mí fue una forma o intentar acallar el asunto. También nos informan, Iker, a través ¿Qué de clave más de interesante contacto, acabas de dar? De que personas de aquí dicen que se recuerdan, que vieron ese fenómeno y después un helicóptero americano. 7640, gente que está hablando de que vieron... ¿Qué? Un helicóptero americano. ¿Y cómo sabían que era un helicóptero americano? A lo mejor llevaba la bandera de Estados Unidos. Bueno, desde luego, claro, la gente puede opinar. Eso cundió, esa noticia cundió. Ah, ¿se dijo? Sí.
Bueno, yo recuerdo que a la mañana siguiente, en el programa Hoy por Hoy, local de Radio Puerto Llano, dije, yo lo vi anoche, digo, pero me gustaría que alguien viniera y me dijera si fue a las 9:15 o a las 9:20 para pedir. Y llegó un señor de la UGT, de Unión General de Trabajadores, y me dijo, yo lo vi y fue a las 9:10. A mí también me lo dijeron. O sea, me confirmaron la hora que yo lo había visto. Damos un elemento más. Dentro de poco vamos a contar la historia de una cosa parecida, pero dentro de un polígono de tiro en Navarra. Y es verdad que 2 de enero del 75, 30 soldados observan una cosa que baja, fijaos las similitudes, y deja una huella de unos 10 metros más pequeña, pero perfectamente redonda, dentro del polígono de tiro. Los primeros que llegan son jeeps norteamericanos, que evidentemente hacían prácticas de tiro en Bardenas Reales. Llegan allí, hemos encontrado, y van a hablar los testigos que vieron aquello, y que oficialmente, según el ejército, un objeto de unos 10 metros de diámetro. Descripción de los informes del Ejército del Aire como una campana roja, como una media luna cortada y roja, que aterriza junto a la torre de vigilancia. Los soldados nos han contado cómo fueron con sus propias cámaras. A uno de los soldados marinos, Sora, se le derritieron las botas la parte de las botas al ser sometido con un gran calor, el que más cerca estaba del objeto, que tomó tierra. Esto no es invención, esto es documentos oficiales del Ejército del Aire español que están en el cuartel general del Ejército del Aire, Biblioteca Moncloa, en Madrid, y se pueden consultar, no es nada secreto. Han sido 30 años secretos. La conclusión militar es que era el halo de la luna. El halo de la luna. 30 militares con jeeps llegando allí, americanos. Bueno, pues os lo adelanto, los testigos hablan de cómo los propios militares les confiscaron sus cámaras personales, sus cámaras de fotos suyas, porque estaban fotografiando la huella. Se acordonó la huella y la opinión fue halo de la luna. ¿Podría ser algo parecido? Yo pregunto, con lo de los chavales, aunque no se publicó, y lo de una juerga de fuego el mismo día que se ve una cosa, desde luego ya nadie se pregunta más. Y en la prensa regional vosotros nunca disteis otra opción. Nadie os llegó diciendo, oye, esto es esto, al final lo hemos descubierto. Para nada. ¿Nadie? No, para nada. Además hay un hecho, y es que comentaron que la Universidad de Castilla-La Mancha se iba a poner con el tema, a investigarlo. Y nunca más se supo acerca de eso. Quiero decir que no sé si hacemos un llamamiento, al final lo llevó a cabo la Universidad Regional o no, pero los que estaban allí aquel día lo dijeron. A mí me llamó la atención ese trozo de metal fundido, porque eso es un trozo de metal fundido lo que yo me llevé a casa, no porque fuera el meteorito indudablemente, sino como que no sé, había sido fundido con un calor fuerte. A mí es que me llamó la atención aquello. Ya te digo, tenía un color plomizo y me lo llevé, o sea, algo, oye, igual era un trozo de escoria de algo que se había fundido en otro sitio, pero me llamó la atención mucho aquello, o sea, como si allí hubiera habido un calor muy intenso y hubiera fundido ese trozo de metal. Y sobre todo el testimonio de muchos amigos de Puerto Llano que vieron eso cayendo allí, ¿no? Prácticamente cayendo. Sí, el plano de inclinación del meteorito, la bola, el bólido, lo que fuera, no era para cruzar el cielo en dirección a Argelia, ¿eh? A lo mejor uno de ellos sí, pero los trozos que se vieron caer por aquí cerca eran trozos muy cercanos. De momento, a ver si después de este programa, de exponer ambas teorías, que cada uno elija la que más le gusta, la que más crea, la que más conveniente le parezca en su momento, lo interesante es que quede ahí el tema, que sea un llamamiento y que alguien nos lo explique. 2:34, Milenio 3 en Puerto Llano, que alguien nos explique qué pasó. Porque el peligro de esto es que va a pasar el tiempo, van a pasar 10 años y la gente seguirá diciendo hay mucha gente que que fue lo vio, aquella bola verde. Nos ¿no? escriben muchas personas Gente que lo vio. Yo vi esa bola naranja por la calle Asdrúbal. Por favor, estoy segura de que algo pasó, nos dice. Lo de las bolas ígneas hubo versiones contradictorias por las huellas, los supuestos restos y los puntos desde donde se vieron. ¿Lo mismo que el misil 2J de ese año?, se pregunta Luis. Aquel misil del 2 de junio que atraviesa España, misil u ovni, que al final no se supo, y que vieron cientos de miles de personas. Vamos a conectar, Carmen, porque Alberto puede estar en otro sitio también de misterio. ¿Os acordáis que hace un tiempo, si seguís nuestras emisiones, hablamos de una cosa que puede parecer grotesca, extraña, que yo creo que tiene un factor humano, pero muy raro, y que entronca con tradiciones antiquísimas? ¿Os acordáis de la pantaruja? La pantaruja era un individuo que se embozaba, se vestía de negro,
y amedrentaba a otras personas. Por desgracia, estos casos a veces han acabado en tragedia. Por ejemplo, en Vegas de Coria, en las Urdes, en muchos sitios, acabó yendo la gente por pánico y casi hubo disparos contra personas porque el pánico ya no se puede controlar. En Alburquerque, Badajoz, en enero de este año, un hombre vestido como un penitente antiguo, claro, por las callejas antiguas de Alburquerque eso impresiona, con una especie de máscara, que asustó a varias personas. Se dijo, bueno, pues simplemente una broma. Lo curioso es que muchos de los testigos que vieron esta figura, sea lo que fuere, vieron cómo se desvanecía, siempre según sus palabras. Yo quería saber si esto era una tradición. Me contaron que sí, que había penitentes que tenían un pecado o incluso personas que querían tener relaciones ilícitas y se vestían por las noches en la antigüedad, y alguien, un bromista, se habló de un juego de rol. O sea, bueno, al final lo mismo, nadie sabe qué pasó. Ha pasado la noticia, no se ha detectado al bromista, nadie sabe qué es. Hay un lugar en Puerto Llano donde pasó algo parecido. Venga. Efectivamente, además me lo relataron, yo no fui, pero me lo relataron amigos míos en los que yo confío plenamente, además no me lo decían por nada, me lo consultaban a ver si yo podía darles una explicación. En la dehesa Boyal, en la zona de Los Pinos, pues es una zona muy recóndita, muy bonita para irse a merendar, a cenar en la intimidad o a hablar del amor. Entonces parece que aquí hay mucha gente que conoce el sitio. Yo iba a preguntar por haber merendado allí. Claro. Mira, pues está. Pues me contaron que apareció un individuo, un tipo muy raro. Aquí está claro, de carne y hueso. Individuo, sí, o al menos parecía de carne y hueso, parecía corporal, ¿no? El caso es que llegaba cuando estaban merendando y les asustaba, ¿no? Se asomaba como por las ventanillas. Pero decían, les preguntaba yo, ¿y cómo iba vestido? ¿Que era un boyé, un sinvergüenza? ¿No? Y me decían, no, porque cuando le vimos una vez que se iba, dice, que llevaba como una capa negra. Bueno, pues dos amigos míos, que no voy a decir su nombre por mantener, pero si ellos quieren lo pueden decir cualquier día y corroborarlo, le vieron un día y el chico, ahora marido, entonces novio, no es de los que se amedrentan. Salió del coche disparado, dispuesto a lo que sea, y aquello desapareció. Le buscaron con los faros, con las luces de una linterna, y no se volvió a ver. Y él me dijo, cuando salí del coche y le vi la última vez, antes de desvanecerse o esconderse, vi que era una cosa como sin cara, sin ojos y muy alto, muy alto, muy alto. Casos de este tipo de visiones, se ha hablado mucho y se han recogido, incluso Guardia Civil o investigaciones concretas se quedan en expedientes, los han comentado, ¿no? Figuras extrañas que aparecen repentinamente y que se desvanecen. El miedo, la sugestión provoca esto, es decir, alguien que está ya sabiendo que esto puede ocurrir va a tener más miedo y va a ver lo que no existe, o realmente ocurren cosas de este tipo. Hay muchos casos, más de los que podéis creer, y que uno registra, lo que pasa es que hay mucho miedo a contarlos. Yo creo que Alberto está precisamente en el sitio, vamos a ver qué fotografía nos hace. Espero que no se encuentre al embozado. ¿Esto pasó hace mucho tiempo? A lo mejor lo tiene al lado. Esto pasó hace exactamente entre 4 y 5 años, las últimas noticias que yo tuve, quizá menos. ¿El lugar es? El lugar es la dehesa Boyal, en torno a la ermita de San Isidro. ¿Ha vuelto a haber más casos? Que yo sepa, no. Es que esto es lo curioso, porque habitualmente esto cesa, ocurre como ha ocurrido en Alburquerque, si es porque el penitente de carne y hueso tiene que hacer una misión y la cumple, o el bromista ya se ha reído bastante, pero habitualmente la gente quiere, como ocurrió en este caso de Badajoz, protagonizar una noticia de prensa, al final se hable diciendo, como en otros casos, yo fui. En este caso nada, absolutamente nada, nada de nada. Alberto, 2:39, ¿dónde estás? Bueno, pues como bien decís, estoy en esa dehesa, estoy en medio de este bosque de pinos, protegido por el techo de esta ermita, con un foco grande a lo lejos que ilumina parte de este bosque y con unas vistas casi a lo lejos perfectas de la ciudad de Puerto Llano, ¿no? Y además, fíjate, con una vista curiosa, paseando por aquí hemos tenido y sigue por aquí, un perro, un galgo blanco que está abandonado y que pasea por esta dehesa. Una visión curiosa a estas horas de la madrugada, en la que está todo vacío, tan solo nos hemos encontrado algún que otro coche aparcado en esos laterales de la carretera. Estaban cenando. Esperemos que... Efectivamente, escuchando a lo mejor alguno de ellos el programa,
y bueno, en una que es zona posible, que es perfectamente posible, ¿eh? Sí. Cierto, porque la nos gente lo hace. escuchan muchos amigos cada vez que vamos a algún sitio en directo y nos siguen, ¿no? Los que no hayan podido entrar dentro de ese auditorio, ¿no? Oye, Alberto, ¿tú estás con miembros de la policía, me contabas? Sí. ¿Y alguno, al escuchar lo que estábamos hablando, por ejemplo, del objeto que cayó en Puerto Llano, si es que cayó en Puerto Llano, conoce la historia o lo ha visto o te ha comentado algo? ¿O no quieren hablar? De momento nos hacen una labor discreta de seguridad, nos están acompañando a cierta distancia y no han comentado nada ni han salido del coche para hablarnos de ello, pero bueno, en un ratillo charlaremos también con ellos para que nos comenten. Les preguntas, a ver si ellos lo vieron. Seguro que nos están escuchando, Seguro. Ten cuidado a ver si el susto se lo vas a dar tú a las personas que estaban allí tranquilamente, Alberto. Luego dicen que iban embozado con un micrófono amarillo. Sí, y la policía detrás. Volvemos a hablar en unos minutos. Efectivamente, hasta ahora. Ahora. Milenio 3, Cadena SER. Benja, hemos hablado con... ¿Era un efecto extraño? Hemos hablado con especialistas, historiadores, personas que han cogido tradiciones de Puerto Llano muy interesantes. Nos proporcionabas la voz de uno de ellos, el amigo Vozmediano, y que nos hablaba de una tradición que le llaman Cerro de la Encantada, ¿puede ser? Una leyenda muy bonita. Miguel Fernando Gómez Vozmediano es un estudioso, aparte de ser archivero del archivo de Castilla-La Mancha. Qué maravilla, menudo acceso a documentos, ¿eh? menudo. Procesos brujeriles. Sabe de todo, y sobre todo es un aficionadísimo a las leyendas. ¿Y hay una que se centra en esta área? Sí, Cerro de la Encantada. El Cerro de la Encantada, pero además que se reproduce, según dice él, en muchos sitios, ¿no? Vamos a escuchar, Javier Rodríguez creo que tiene el documento. Hoy me hablaban de además una zona de necrópolis y de nuevo esa visión o esa especie de ley no escrita de yacimientos funerarios y luces. O hoy me hacían, por ejemplo, una entrevista, una revista de televisión, hablando de la noche de difuntos, y yo les contaba la historia de la luz del Pardal, que seguro que muchos conocéis porque la hemos publicado en alguna ocasión. Todas las noches de difuntos, 1 de noviembre, según contaba la tradición, se veía un lamparil, se veía una especie de candil que salía de, fíjate, las tumbas iberas, además de una iconografía absolutamente tremenda. Por eso tenemos la bicha de Balazote en el estudio de Cuarto Milenio. Ahí se extrajo la bicha de Balazote, un cuerpo con barba, con cola de león, cuerpo de toro sentado. Algunos creen que es una deidad demoníaca aparecida en mitad de ese campo de la Mancha, no sabemos por qué. Otros piensan que era una deidad que protegía un palacio que allí tuvo alguna vez su construcción. Bueno, lo cierto y verdad es que justamente desde ese punto aparecía la luz, hasta la situación de crisis que en unas casas de pastores llamadas casas navarretes, los pastores piden al mayoral que le cambie de casa y le explican que cuando aparece ese candil, que algunas veces las madres y los hijos veían por las ventanas, se movían los objetos dentro de las casas, había fenómenos que ellos no conocían. Hablamos de la posguerra en esa comarca de Albacete. Pues todos los 1 de noviembre, o al menos durante hasta casi los años 90, hubo gente que afirmó ver eso exactamente. Bueno, pues la relación entre necrópolis o muerte o enterramientos y sobre todo obras después de los enterramientos y que luego haya luces y haya fenómenos sigue produciéndose. Escuchamos a este especialista de la historia de Puerto Llano, archivero del Archivo de Castilla-La Mancha, hablándonos de esta que puede gustar a otra gente en otras partes de España, el Cerro de la Encantada. Precisamente en el paraje de los Castillejos, en el Alto de Calatrava, donde ya existe un yacimiento de la Edad del Bronce, ni más ni menos de hace 2000 años antes de Cristo, en la carretera que va de Almagro a Calzada de Calatrava, pues cerca, sus inmediaciones, está la llamada Cueva de la Encantada. En realidad es un aljibe natural que tiene una curiosa leyenda. La noche de San Juan, que es una noche mágica, como pocas hay a lo largo del calendario anual, había una gran bicha, una gran culebra o lagarto, según las diversas versiones, que se convierte en mujer. Una joven o anciana, según las versiones, que se peinaba con peine de plata el cabello y encantaba a quienes la contemplaban. Al amanecer volvía a ser un animal terrible. Historias y leyendas que son patrimonio cultural, que están ahí, que ojalá no se pierdan y que muchas noches como la de difuntos se contaban de generación en generación. Por eso se conservan, sigamos conservándolas. Por cierto, los periodistas de toda esta zona, Paqui, ¿estáis acostumbrados a escribir cosas de este tipo? Han pasado cosas raras, cosas extrañas. Tú nos contabas incluso antes una historia de una lluvia que, cuidado, así de certera, y esto sí que no es un fenómeno paranormal, pero claro, a quien lo sufre
Madre mía. Charles Ford, el gran investigador Charles Ford, inglés, era un sabio, un viejo sabio, que recogía en cajas de zapatos toda la información que venía de lluvias extrañas. Y ha habido, y dicen algunos explicación, lluvias de peces, la última cerca de Coruña en el año 97, lluvias de sangre en San José do Campos en Brasil, no sabían de qué, lluvias de telas de araña, más explicables evidentemente, lluvias de batracios, de ranas, lluvias de todo tipo de cosas. Y hay amplísima información. Hay diferentes teorías de por qué algo, una especie de torbalera de viento, coge ciertas sustancias y las eleva y las vuelve a dejar. Me parece muy difícil de creer, pero bueno, tiene que haber una explicación. Pero estas curiosidades también han pasado aquí, y aquí hubo una lluvia de ranas en concreto. Sí, así es. Como suena y como es. Yo Pero es que están las ranas. Yo lo he visto efectivamente. Me llevé unas cuantas ranas en un tupper a la redacción. Bueno, tú misterio que estás te lo llevas, ¿eh? Se lo lleva. Yo recuerdo que era una noche de verano, no sé si sería el mes de julio o agosto, de hace 7 u 8 años. Y recuerdo que yo estaba en casa, había terminado de trabajar hacía poquito, porque nosotros terminamos sobre las 11 de la noche, y estaba preparando la cena, y me llamaron 2 concejalas del ayuntamiento, que venían de Solana del Pino. Solana del Pino es una ciudad cercana, es un municipio cercano, y venían de Solana del Pino. Y me llaman al móvil, dicen: Paqui, prepárate y vente que tienes que ver una cosa. Pero vamos, no me querían aclarar qué. Entonces yo, intrigada, bueno, pero decirme, ¿dónde vamos a ir a estas horas? Eran las 11:30 de la noche o las 12. Y recuerdo que incluso mi marido se vino con nosotros porque dice: pero vamos a ver, ¿dónde vais vosotras 3 locas? Las otras no querían soltar prenda. Yo he podido hablar con tu marido antes y me dice: Claro. bueno, es que esto no hay quien se lo crea, pero es que nos ha pasado. Es cierto, y digo, o sea, es que yo le puedo sacar una lista de 1.200 casos. Sí, es cierto. Entonces llegamos a la dehesa Boyal y algo curioso, vamos, yo en la vida había visto eso, una lluvia de ranas pequeñitas, ¿eh? Es que además caían del cielo y caían sobre el capó del coche, sobre el coche. Yo recuerdo que a mí aquello, además quedaban como atontolinadas cuando caían y se daban el golpe. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Imaginas pues por un momento yo estar en el pensaba coche? que estaban suspendidas sobre alguna cosa o algún... Pero nada, por más que mirabas, claro, era de noche, tampoco se veía ni nubes ni nada, ¿sabes? Era de noche. Era de noche, claro, Esto sí sí. es curioso. Eran las 11:30 o las 12 de la noche. O sea, que es que era muy tarde. Y yo lo que sí recuerdo es que en las cunetas, al lado de la carretera, donde estaban cayendo las ranas, había como una gelatina. O sea, una gelatina. Y bueno, y llevaban cayendo ranas bastante tiempo, porque ya te digo, les dio tiempo a ellas a venir a por mí y luego volver a ir a la dehesa Boyal. Que esto también ocurrió en la dehesa Boyal. ¿Pudisteis analizar las ranas? Eran unas ranas muy pequeñitas. A mí me dijeron que eran las típicas ranas de San Juan. No sé, por lo visto son unas ranas muy pequeñas. Y recuerdo que yo cogí unas cuantas en un tupper y me las llevé a la redacción, les hice la fotografía. ¡Qué bueno! Y sacamos aquel artículo. Y es lo curioso que, fíjate, yo intenté averiguar si efectivamente era un fenómeno, pues no sé, físico que se pudiera dar. Nadie me lo supo aclarar del todo, ¿eh? Unos decían que sí, otros que no, otros que unas personas como siempre, vamos, que era imposible, o sea, claro. Nadie me lo supo aclarar. Pero vamos a ver, ¿quién y se sí inventa? recuerdo que se puso en contacto conmigo una persona después de haber publicado aquella información de un medio de comunicación, un medio de comunicación nacional, ya no recuerdo cuál era, y me dijeron que sí, que era algo que ocurría. Sí. Que no era un fenómeno demasiado frecuente, pero que era algo que ocurría, que podía ocurrir perfectamente, porque, no sé, las nubes de no sé dónde eran transportadas, en fin, me dio su explicación. A lo mejor, desde luego, lluvia de ranas, por lo menos para mí, como una lluvia que hubo lluvia de arañas, que era una cosa un poco más... Pues aquello eran ranas pequeñitas, ¿no? Que se quedaban como atontolinadas, pero enseguida se incorporaban y daban sus saltos y se iban de allí, ¿sabes? Carmen y yo nos hemos mirado, porque hemos dicho, cuando has hecho lo de la gelatina, y es que hubo muchos casos, no os digo nada si os digo Fátima, en Portugal, donde lo que se llamaba era cabello de ángel, lo de caía era una especie de telaraña más gelatinosa, y hay fotografías que fueron portada, pero de decenas de periódicos en Europa, no del mundo, en Europa, sobre los milagros de Fátima. Uno de ellos era la gelatina que caía del cielo, que nunca nadie pudo explicar, se le dio un nombre, fibralbina. Y luego también en Évora, un extraño en Évora, Portugal, bicho también parecido también a lo que cayó en Fátima. Es sobre que mucha gente, no sé, bueno, igual hay más testigos de esa lluvia de ranas. Claro, indudablemente. Que sería increíble esas saber. Dos concejalas se tienen que acordar de aquello. Y se fue, y eso salió en las páginas del periódico La Tribuna. Sí, claro, en La Tribuna. Que hay que decir también, tú, una periodista que llevas aquí, que informas, ¿cómo vas a decir que has visto si no es real, si no te ha pasado de verdad? Hombre, me llamaron, yo, claro, si no me hubiese pues percatado de ese tema, pero a mí ellas. Y no se lo habría creído, seguro. Fue lo que se les ocurrió, fíjate, no llamaron ni a policía ni a nadie, me llamaron a mí.
Entonces yo me fui con mi cámara y vamos, ya te digo, cogimos el tupper. Ellas no dijeron nada hasta que no llegamos allí y vimos lo que estaba sucediendo. Y fijaos, aún queda una sorpresa que creo que es muy interesante. Bueno, hay fotografías extrañas que un día mostraremos en público, de objetos también extraños cerca de ese fuego provocado en Puerto Llano 2003, mes de enero, ¿verdad? Así es, ya como bueno la tienes en tus manos, más adelante se analizará. De algún modo, bueno, pues viene a ser a añadir a todo este tinglado, por así decir. Bueno, pues esa foto la sacó una persona poco después de que sucediera aquello. Sacó una panorámica en el puerto de Mestanza, que es pues yendo por la misma carretera donde se accede al barrio de Asdrúbal, se llega al puerto de Mestanza y esta persona sacó una panorámica de Puerto Llano. Y en esa panorámica se observa un puntito en un extremo que, bueno, luego se... cigarro puro, más o menos. Sí, curiosa la puedes ver ahí. Entonces ese detalle se amplió por ordenador y, bueno, pues ya te digo, no podemos saber, pero se ve algo, ¿no? Se ve una figura... no sé si las cámaras pueden captarlo, analizaremos. Es bastante grande normalmente para lo que, por ejemplo, Guillermo León suele analizar y decir que suelen ser pájaros o algún tipo... Habría que analizar si es algún tipo de globo sonda o parece más bien como un zeppelin, porque es alargado. Sí, Iker, si pones la otra imagen lo podrás ver mejor. La otra está ampliada, sí. Es como alargado, de color marrón, parece que no emite una especie de lucecilla alrededor, un aura. No sé, la analizaremos si quieres. Yo te agradezco mucho el documento, por supuesto lo analizaremos buscando una explicación, pero es una foto muy curiosa, desestimaremos si es que hay que desestimar, si es trucaje o no, pero que ocurre en la misma zona exactamente, sí. Esta zona de aquí que ese valle ese valle que ves ahí es donde está situada la barriada de Asdrúbal. O sea que se puede hablar más o menos en los medios, pero muchas veces los periodistas callamos más cosas de las que nos llegan, y esa información extraña, misteriosa, herética, heterodoxa, que a veces no sabes si sacarla o no sacarla porque qué van a decir, ¿no? Y luego resulta, estoy convencido, que estos reportajes, el de las ranas, el de las bolas, son los más leídos seguro del periódico ese día. Sí. Estoy convencido, porque la gente siente curiosidad. Eso ocurre, ¿no? Esa información está ahí. Sí, oficialmente nos cuentan muchísimas cosas. Luego ya sabes, ¿no?, que a la hora de publicar pues tienes que contrastar información. Pero vamos, sí se puede decir que fenomenología de avistamientos hay bastante. ¿Ha habido más que estos? En esta zona y sobre todo en la zona de la dehesa Boyal. Me gustaría saber... Mestanza también, una población cercana. Yo recuerdo hace unos años, y en Mestanza, en El Hoyo y tal, hubo personas que avistaron ovnis, o por lo menos... objetos no identificados. Exacto, que nadie dice que ovni es extraterrestre. No sé si tenemos a Alberto Granados en el siguiente punto. Sí, me dice Javier Rodríguez que sí. Es un último punto en el camino, en este viaje con todo amigos de la prensa y con amigos de Puerto Llano, para por lo menos dejar ahí la senda de varios misterios que a mí me parecen cada uno de ellos interesantísimos. Un lugar que es con todo el respeto, el Camposanto. El Camposanto, en este programa que hemos dedicado a la muerte y a la celebración de la vida con el voto de Puerto Llano, la verdad es que había que acabar pues de un modo rindiendo el homenaje a los que se nos han ido, ¿no? Sí, y dándole ese talante mejor incluso, ¿no? De respeto y... Claro. En un cementerio donde también ocurrieron cosas, pero sobre todo relacionadas, me contaban, con una señora a la que llamaban la Santa. Sí, además es un cementerio que es el tercero o el cuarto cementerio de Puerto Llano. Si contamos el de la Iglesia Mayor, el de la Iglesia de la Asunción, donde en la última reforma que se hizo de las calles aparecieron restos que fueron llevados al cementerio municipal, un cementerio de una iglesia anterior que posiblemente se remonta al siglo XV-XVI. La iglesia es del siglo XVI, de 1570. Luego hay otro en la zona de la Bulagar, antes, el cementerio del Boto, ¿no?, que está justo en el Puerto Llano, donde está ahora la ermita de la Virgen de Gracia, ¿no? Un cementerio, si nos remontamos atrás, el cementerio ibérico, que está debajo de Repsol, de lo que era Calvo Sotelo, una de las tumbas de las cuales está en el Museo Arqueológico Nacional. O sea, la historia de Puerto Llano se remonta a hace muchísimo tiempo y siempre está cimentada sobre nuestros antepasados, ¿no?, de los que estamos muy orgullosos, a pesar de que sea una ciudad de aluvión después de la mina. Y claro, en el cementerio pues también han pasado muchas cosas. Yo aquello no recuerdo si fue verdad. Supongo que sí, porque la gente lo decía con mucho respeto, ¿no? Le llamaban que estaba la Santa,
una señora que permanecía incorrupta, le crecía el pelo. Y bueno, seguro que Alberto puede contar algunas cosas, además con la impresión de estar a esta hora allí. 2:55 en ese cementerio, en ese lugar exactamente. Alberto, buenas noches otra vez. Buenas noches, pues estamos prácticamente llegando a ese cementerio. La distancia que hay entre ese bosque en el que estábamos y el cementerio era un poquito larga. Ya estoy viendo el cementerio a lo lejos, pero por lo menos constatar, ¿no?, lo que estábamos comentando. Al final he podido hablar con ese policía local y en efecto me contaba que era uno de los policías que estaba aquella tarde allí y que pudo constatarlo, que pudo ver aquella hojarasca quemada, y decía que no se le veía, no tenía ninguna pinta de que hubiera sido ningún incendio provocado. O sea, el policía que va con Alberto Granados te comenta eso, ¿no? Sí, él había estado... ¿Desmiente a Juan G. Vallejo? Pues sí, de alguna manera sí que dice que de aquello no parecía, vamos, ni se encontraron restos de gasolina, y él dice además que no era un incendio que es fuera de fuera adentro, sino que eran 3 partes diferentes, y que aquella zona en la que estaba aquel humedal estaba, pues eso, ¿no?, con agua y demás, ¿no? Oye, no tenemos prácticamente tiempo, pero ¿qué se sabe de esa historia que contaba Benja, de la Santa? Sí, pues fíjate, ese enterramiento parece ser que fueron a cambiar o a poner a un familiar en esa tumba donde estaba, y que descubrieron, pues eso, ¿no?, como había la que llamaron la Santa, que tenía el pelo, que tenía las uñas largas y que crecían, ¿no? Y ya estoy en esta puerta del cementerio. En estos momentos sigue la lluvia en Puerto Llano, que no nos ha abandonado en ningún momento, ha sido tu compañera fiel. Ha sido además bastante duro en algunos momentos el agua que caía, y aquí estoy en esas puertas del cementerio. Como hicimos en Reles Ató, este es el candado de la puerta del cementerio, y aquí están descansando pues muchos de los familiares de los ciudadanos de Puerto Llano, ¿no? Bueno, y con ese respeto y este final que empezaba con un viaje a la muerte, lo acabamos con un saludo a esos que se marcharon, y nosotros tendremos que irnos igual, no solo de Milenio 3, sino a viajar hacia otra orilla sin ningún miedo, sin ningún temor, como una nueva aventura. Yo quiero agradecer a Paga y Casado de la Tribuna su entusiasmo, vernos con todas estas historias. Espero ver esas fotografías y espero, por favor, mándame una foto, ver ese objeto, ese trozo, porque con tu ayuda, con vuestra ayuda, podemos llevar este caso a la repercusión ya televisiva. Vamos a ver qué ocurrió. Vemos que hay policías, vemos que hay gente. ¿Qué pasó en Puerto Llano aquel día de enero del 2003? Tenéis derecho a saberlo, ¿no? Y nosotros también. Pues vamos a intentarlo. Paqui y nuestro compañero José Carlos Sanz, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Uno de la comarca de Puerto Llano, de la Tribuna, gracias de verdad por esta aventura. Y Benja, compañero de la SER, gracias por hacer de Cicerone, por contar todo el misterio de esta ciudad y por hacerlo con esa pasión y ese cariño. Quedan muchos misterios, pero los dejamos para la próxima vez que vengas. Ojalá sea así. Carmen, un equipo ha hecho posible esta noche de magia. Además, mucha gente que ha vivido lluvias extrañas, sí que... ¿En Puerto Llano? Yendo a la carretera de Huelva, caían sobre el coche y eran como renacuajos, nos decían. Bueno, investigaremos el asunto. Y también de lagartijas. Caramba. Bueno. Y gente que estaba en el lugar donde hemos dicho cenando y a la vez escuchándonos. Ahora el equipo de la cadena SER, que ha estado pues dándonos estos días maravillosos en Puerto Llano. Curro García, Federico Peña, que es el director de Radio Puerto Llano, Ángel Moreno, Benjamín Hernández, que lo hemos tenido aquí, Rita María Fernández, y el director general del grupo de la cadena SER, pues en todo Ciudad Real, que es Domingo Camacho. Nuestro equipo: Javier Rodríguez, José María Sendrá, Roberto Cuadrado, Elena Sánchez, Tomás González, David Tomillo, Rafa y Juan Jiménez. Gracias a todos. Una cosa, por favor. Quiero dar un abrazo muy grande a un magnífico chef que nos ha tratado de manera excepcional en el Comendador. ¿Cómo se llama él? José Ángel Sánchez Maya. ¿Cómo era el voto que llevaba? Rápido. Llevaba carne de vaca, patatas y el amor de un montón de mujeres, algunas de las cuales se lo dedican voluntariamente a la Virgen. Muchas gracias, José Ángel. Gracias a todos. Gracias, Puerto Llano. Hasta la próxima.